Dios le bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más de su programa Los Pies del Maestro Live, que llegue hasta sus hogares. En esta hora vamos a seguir compartiendo el tema que iniciásemos la semana anterior referente a los ataques espirituales contra los cristianos, ataques espirituales contra nuestra fe, ataques espirituales contra nuestro estilo de vida cristiano conforme a la palabra. Y nosotros sobre ese tema vamos a seguir desarrollándolo para determinar algunos elementos y algunos aspectos de cómo se desarrollan estos ataques espirituales y de qué manera somos nosotros afectados por lo mismo y cuáles son las normas de defensa que establece la palabra del Señor y los recursos que están al alcance de nuestra mano y que nos da la palabra del Señor y que el Señor hace manifiesto en nuestra vida a través del Espíritu Santo para poder resistir los ataques de las tinieblas y para que nosotros permanezcamos firmes en la fe, para que a su vez nosotros también tengamos la capacidad de interceder por otros, así mismo como dar testimonio del poder de Dios actuando en nosotros. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta noche, ¿verdad? Lunes, todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Amén. Estamos aquí en el programa A los Pies del Maestro con sus pastores Benito y Carmen de Cañate. Hoy tenemos el tema vamos a continuar el tema de los ataques espirituales, pero bajo el enfoque del derecho legal, la legalidad. Sí. Porque, amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Amén. Y hay circunstancias, hay momentos, hay situaciones que podemos estar viviendo que están afectando nuestra vida, pero es producto de ataques espirituales, producto de legalidad espiritual, y nosotros queremos enmarcar algunos puntos que son fundamentales para comprender esto de la guerra espiritual, esto de la liberación y todo aquello, porque la palabra misma nos enseña que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio, la clavó en la cruz y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Había un derecho legal, había un acta, había una autoridad delegada del hombre, producto del pecado, producto de la desobediencia, producto de aquella conducta, aquella autorización que le dimos nosotros al participar en acuerdo. Muchas veces nosotros, ahorita lo vamos a explicar un poco, muchas veces nosotros no nos percatamos de que estamos en guerra espiritual o que le hemos dado derecho legal al enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, incluso la salud, las finanzas, el ministerio, amén, el llamado que Dios nos ha dado. Muchas veces está afectado por el derecho legal que consciente o inconscientemente le hemos dado al enemigo. Una de las artimañas, una de las estrategias que utiliza mucho el enemigo para seguir gobernando y enseñoreándose sobre áreas de nuestra vida es el desconocimiento o la ignorancia. Entonces, por eso es importante que usted y yo nos quedemos conectados, porque esto de la guerra espiritual no es un tema nuevo, ni tampoco es una invención humana. Nosotros tenemos que comprender que no surge del pensamiento teológico, académico, doctrinal, exegético, un invento. No, Satanás es el príncipe de este siglo. Y como príncipe de este siglo está en constante actividad de guerra espiritual contra nosotros. Y nosotros tenemos que comprender que Él tiene un propósito, y es cautivar las almas. Efectivamente. Él tiene un propósito, es dañar nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque nuestra generación es nacida bajo promesa, y la promesa de restauración que viene en Cristo Jesús. Entonces, nosotros vemos a través de la palabra, Benito, que aunque hay evidentemente en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia el testimonio de la guerra espiritual, siempre nos damos cuenta que es como un tabú o como un área que no queremos entrar. Sí, a veces la percepción generalizada es un área que da cierta
cierto temor, cierta incomodidad, tener que reconocer que existen fuerzas espirituales que se están moviendo en contra de nosotros y que lo que nos acontece no es simplemente un hecho de la casualidad, no es simplemente una consecuencia de una acción puramente humana o puramente material o puramente física, sino que hay un trasfondo espiritual de cada cosa que ocurre en nuestra vida. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a reconocer el hecho fundamental de que antes de nosotros venir a los pies de Cristo, ciertamente nuestros ojos estaban vedados para el mundo espiritual. Y si había alguna conexión con el mundo espiritual, no era necesariamente con el reino de los cielos. Entonces, al venir a los pies de Cristo, inmediatamente nuestros sentidos espirituales también son abiertos para que nosotros entremos en conciencia de que entramos en una nueva realidad espiritual, en un mundo espiritual, en donde conocemos a sí mismo la gloria y el poder de Dios manifestado a favor nuestro, pero también somos testigos de la existencia de un mundo espiritual de maldad al que la Biblia denomina tinieblas, al que el enemigo califica en diversos niveles de fuerzas y rangos espirituales, y que también nos afectan, se mueven en ese mundo y que también pueden afectarnos. Y esto es fundamental porque cuando se enuncia el tema de la legalidad y hablamos del derecho de las tinieblas o el derecho de Satanás a actuar en contra de nosotros en un momento determinado, muchos nos preguntamos entonces en qué consiste. Pero en realidad, cuando nosotros examinamos conforme a la palabra, el tema del derecho de Satanás sobre este mundo y el derecho de Satanás sobre la humanidad fue el tema fundamental que vino a resolver el Verbo encarnado. El Verbo encarnado vino a restablecer el orden primario antes de la caída del hombre en el paraíso. Si nosotros vemos a las Escrituras, el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, en el versículo 5, la palabra nos dice de la siguiente manera: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahí Satanás le está diciendo en la tentación a nuestro Señor Jesucristo que la potestad que él tiene sobre los reinos de la tierra le fue entregada a él, y él tiene la liberalidad de poder delegarla a quien él quiera. Miren que los términos que está utilizando y que se utilizan en este versículo 6 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas tienen que ver con los términos que ya tal vez nosotros hemos escuchado. Tienen que ver con los términos dunamis, tienen que ver con los términos exousia y tienen que ver con los términos kratos. Pero más importante, tiene que ver con el término kratos, que es dominio, que es poder, que le permite conquistar y someter cualquier voluntad, y ninguna voluntad tiene la fuerza de resistirse. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, el escritor de la carta a los Hebreos nos habla precisamente de que Cristo Jesús le quitó al diablo el imperio de la muerte. Y cuando se utiliza el término imperio en el Nuevo Testamento, ese término es igual al término que nosotros acabamos de decir, el término kratos. Es decir, el dominio de Satanás sobre la muerte, que era la amenaza que intimidaba a los hombres. ¿Por qué? Porque esa fue la consecuencia de la desobediencia en el paraíso. Entró la muerte, y con la muerte también entró el pecado. Así que Satanás adquirió el señorío, el dominio sobre la muerte y sobre el pecado, y con eso esclavizaba a los hombres. Por eso es que Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos liberó de la esclavitud del pecado y destruyó el imperio de la muerte que estaba en poder de Satanás, e impuso el imperio de la vida que corresponde al Verbo. Estás apasionado por el amén, tema. amén, amén. Es bueno comprender lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. La Biblia es escueta y tajante. La Biblia desde el principio, desde el Génesis, nos señala en el capítulo 3, verso 15, que habría enemistad entre la serpiente y la mujer. Y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde allí nos viene anunciando que hay una guerra. Amén. Una guerra entre el enemigo Satanás
y el ser humano y la iglesia. Entonces nosotros comprendiendo eso, también tenemos que recordar lo que dijo Mateo el evangelista. Amén. Cuando dijo el reino de los cielos sufre violencia, allá por Mateo 11:12. Amén, así es. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pudiésemos citarle muchos pasajes bíblicos que evidencian que hay una guerra espiritual permanente contra los hijos de Dios, contra los herederos de la promesa, contra los herederos de la salvación. Y excelente, Benito, eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dijo, para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer toda obra del diablo. Amén. Entonces el diablo levanta sus obras espirituales, sus artimañas, sus maquinaciones. Y Pablo dice, no las ignoremos. Amén. No las demos por ignoradas, porque Satanás tiene propósitos, hermanos, y nosotros no podemos ignorar eso. Pero hablando en este tema, es muy importante comprender el punto de lo que acabas de señalar de Lucas 4 en la tentación de Jesús. Cuando Satanás se le presenta y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva. Así es. Cuando le dieron el derecho legal por el pecado. Entonces nosotros vemos que el derecho legal es un término bien utilizado en liberación y guerra espiritual. Correcto. Y tiene que referirse al hecho de que Satanás obtiene ese derecho para operar dentro de una familia, dentro de un hogar, en las personas, en su, como lo señalamos, en su finanza, en su salud. Es un derecho. ¿Qué quiere decir que es un derecho? Es algo que nos correspondía a nosotros, ¿verdad? Pero que lo obtuvo por que nosotros se lo dimos al entrar el pecado, o al pecar, o a actuar contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios. Entonces, por eso es importante también comprender que nosotros autorizamos a Satanás a meterse en nuestra vida y en nuestras cosas cuando nosotros llevamos una vida licenciosa. Correcto. Una vida de práctica de pecado. No es que no vamos a pecar, hermano. Amén. Todos somos pecadores. La diferencia es que la práctica del pecado. ¿Qué es la práctica del pecado? Ser recurrente en áreas de nuestra vida en donde le otorgamos el derecho o la autorización a Satanás a operar en su medio, en su forma, en su hábitat, en nuestras vidas. Entonces, también debemos comprender algo. Satanás no puede operar o no puede obrar dentro de nosotros o dentro de nuestras vidas, al menos que esté autorizado también por el Señor, ¿verdad? Hay varias cosas que nosotros debemos tomar bien en cuenta, pero también Satanás no puede operar en un hombre y una mujer que viven el temor a Dios. Amén. Y en santidad. Amén. Eso es fundamental comprenderlo. ¿Cuándo lo vemos? Cuando Jesús le dice en Lucas 22, capítulo 31, a Simón, Simón, amén, hijo, he aquí Satanás nos ha pedido a ti para zarandearte como a trigo. Entonces aquí vemos que Satanás le pidió autorización para poder zarandear a Pedro. Entonces debo conocer las áreas, porque hay gente que dice, no, porque yo soy cristiano, porque yo soy hijo de Dios, Satanás no puede operar sobre mí, pero ando mintiendo, ando en una vida incorrecta, hago cosas inconsciente o conscientemente que con ellas le estoy otorgando a Satanás o autorizando a Satanás para que invada mi vida. Amén. Y no me va a pedir permiso, ni siquiera le va a pedir permiso a Dios, yo le di el permiso. La autorización, yo abrí la puerta. Entonces, esa es una parte. La otra parte es la que Satanás tiene que ir a pedirle permiso a Dios. Amén. Y está la otra en donde con mi vida, con mi conducta, yo evito que Satanás invada mi territorio. Es que desde ese punto de vista nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que en esta relación, en este mundo espiritual,
Cristo Jesús y la palabra del Señor nos establecen claramente que nosotros pasamos a formar parte del reino. Hemos salido de las tinieblas y hemos pasado a formar parte del reino de su Hijo. Entonces, al formar parte del reino de su Hijo, quedamos bajo esa jurisdicción, quedamos bajo la autoridad del rey de ese reino y quedamos bajo las leyes de ese reino. Y esas leyes nos obligan a nosotros como ciudadanos de ese reino. Ahora entendemos por qué Pablo se refiere una y otra vez a que nuestra ciudadanía no es terrenal, que si nuestra ciudadanía es celestial. Porque ahora, siendo ciudadanos de ese reino, nosotros tenemos que movernos terrenalmente como ciudadanos del reino, bajo las leyes del reino y bajo las reglas del reino. Eso significa que cuando yo soy ciudadano en un país extranjero, lo primero que yo tengo que asegurarme es mantener la comunicación con las autoridades del país del que yo formo parte. ¿Sí? Porque si yo soy ciudadano extranjero, yo tengo que saber que si estoy en otro país, si me ocurre algo, yo tengo que acudir a las autoridades que representan a mi país para que ellos me brinden auxilio y protección. Y miren cómo van las cosas desde el punto de vista terrenal. Y de la misma manera, muchas veces ocurre, y no es así, desde muchas maneras, indudablemente ocurre desde el punto de vista espiritual. Entonces, al comprender eso, nosotros nos damos cuenta que yo tengo que mantener la comunicación, porque yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y esa comunicación yo la necesito mantener a través de la oración. Yo tengo que conocer las reglas del reino y las leyes del reino, y eso lo hago escudriñando la palabra. Y yo tengo que guardar mi vida, porque yo tengo que caminar de acuerdo a esas reglas, bajo la orientación que recibo a través de la oración, y eso significa que yo tengo que tener una vida en santidad. Inmediatamente cuando yo uno todos esos elementos, me doy cuenta que al todo eso darse en mi vida, como cristiano, como hijo de Dios, yo me estoy blindando precisamente contra los ataques espirituales de las tinieblas. Satanás sabe precisamente que eso es lo que debe ser el comportamiento de un cristiano. Pero si nosotros nos descuidamos en la oración, si nosotros nos descuidamos en escudriñar la palabra, y si nosotros nos descudriñamos en la vida de santidad, inmediatamente caemos en darle la autorización a Satanás para que él pueda invadir y atacar y afectar nuestra vida espiritual, no solamente la nuestra, también la de nuestra casa, también la de las distintas áreas de nuestra vida, porque nosotros no hemos hecho lo sensato, no hemos sido previsores, no hemos sido diligentes y no hemos sido entendidos. De hecho, mucho del primer ataque de Satanás contra nosotros va dirigido precisamente a que nosotros nos vayamos apartando. Sí, el Satanás lo que busca es que nosotros dejemos de orar, que nosotros no escudriñemos la palabra, que nosotros entre el desánimo, que nosotros entre la apatía espiritual. Lo que hablábamos en el programa Exactamente, anterior. Cuando todo eso entra en nosotros, Satanás nos está simplemente llevando a una situación donde nosotros nos estamos desconectando del poder de Dios. Ahora bien, Benito, hay algo que quiero mostrar con la palabra. La gente dirá, ¿qué es esto de derecho legal? Amén. ¿Verdad? Porque el término como tal no aparece en la Biblia. Derecho legal como tal no aparece en la Biblia, en ningún texto bíblico, pero sin embargo hay textos que definen su significado, como lo vimos ahorita. Amén. En Lucas 4. Pero yo quiero revisar a la luz del profeta Isaías, cuando en el capítulo 49, versos 24 y 25 dice, y quiero que preste atención a esto porque es fundamental para que usted vea el operar de Satanás con el derecho legal establecido. Dice Isaías 49, 24, 25. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿O libertaráse la cautividad legítima? Así empero, dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será quitada. Esta es en la versión Reina Valera actualizada. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Amén. Ahí yo quiero enmarcar dos términos muy interesantes que son necesarios considerar, porque esto involucra tu vida y la de tu familia. Amén. Tu vida y la de tu casa. Porque dice, mira lo que dice, yo defiendo tu pleito, o yo lo pleitaré. Amén. Y yo salvaré a tus hijos. Amén. Está involucrando una guerra espiritual, un derecho legal, y yo quiero, y esto está interesante,
porque la definición esa surge del concepto en el término valiente y cautividad. Y cautividad, correcto. Esos dos términos me definen cómo está operando el Satanás en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos y en cada área de nuestra vida. Mira, el primer término viene de Gibor. Así es. Gibor es traducido como esforzado, poderoso, valeroso, para identificar a alguien que en batalla vence a otro. Imagínense ustedes, que en batalla vence a otro o que tiene la suficiente fortaleza de ánimo para enfrentarse ante otro. El término no necesariamente alude a la fortaleza física. Lo vemos a través de la Biblia en David, en Gedeón, en todo. Pero también lo vemos en Goliat. Amén. Y es interesante porque todos vemos la fuerza que tenía David. Pero Goliat también tenía fuerza, hermano. Amén. Y el Gibor no solamente se refiere al hombre o a la mujer de Dios o a Dios mismo como tal, sino también tenemos que verlo a la luz de la palabra cuando dice que nadie puede sacar o quitar al hombre fuerte. Amén. Nadie lo puede saquear a menos que. Entonces, comprender que en la guerra espiritual, el derecho legal, vamos a verlo, tiene mucha preponderancia. Es bueno tomarlo en cuenta porque de Gibor nace el otro término. El primer término tiene que ver con valiente, ¿verdad? Y el segundo término tiene que ver con cautividad legítima. Sí. Legítima. Y este término es el término Sevi Sadik. Sevi Sadik se refiere a la presa alcanzada por la victoria. Correcto. Se refiere a la presa alcanzada con la victoria, pero por derecho. Así es. O sea, al trofeo, por decirlo así. Amén, amén. Al trofeo, la presa que en un momento no estaba arrebatada, pero se arrebató. Y le asiste o insiste hasta quedarse con ella por derecho. Okay. Eso tiene que ver muchas veces en la antigüedad y todavía en el derecho, en el mundo actual. Existe lo que se conoce como el derecho de caza y existen lo que se conocen como los derechos de guerra. Desde la antigüedad el derecho de guerra le da al conquistador el derecho a quedarse con el botín, el derecho a quedarse con lo conquistado. Exacto. Porque lo ha logrado, porque su fuerza ha sido superior a la fuerza del otro. Así que es justo que el que haya demostrado mayor fuerza se quede con aquello que ha conquistado. Entonces, por eso es que inclusive cuando nos damos cuenta, y es interesante la palabra del Señor, porque miren que cuando nos comparte con nosotros el hebreo y nos habla del Gibor y nos habla de que no solamente se refiere a Dios, sino que también se refiere a las fuerzas contrarias. Se refiere a Goliat, por ejemplo, en un caso muy patente. Inclusive cuando nosotros vemos el término Kratos, aún en el Nuevo Testamento, el término Kratos no solamente se refiere al dominio de Dios, también se refiere al dominio de los demonios. Es decir, porque es un derecho de conquista, una manifestación de poder. Poder. Una manifestación de poder que me permite avasallar y tomar aquello cuya fuerza ha sido menor que mi fuerza. Entonces entendemos nosotros por qué nosotros tenemos que estar totalmente asidos del Todopoderoso, porque el Todopoderoso tiene más Kratos, más dominio y más imperio que los demonios. Y por eso Cristo dijo al final en Mateo 28, toda potestad me es dada. Y le da la gran comisión a los discípulos, porque toda potestad, que ahora yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, yo tengo todo el Kratos para que ustedes conquisten a la humanidad. Pero, yo te comprendo lo que quieres decir, Benito. Amén. Pero el problema de nosotros como cristianos es no comprender lo que tiene que ver con el derecho legal. Exactamente. Porque el creer que tenemos un Dios todopoderoso, el confiar o el saber, sí, yo lo sé, pero con mis actitudes, mis acciones, le doy el derecho legal a Satanás de que actúe. Entonces no quiere decir que Dios no pueda ayudarme, que Dios no pueda defenderme, pero yo le estoy autorizando a Satanás cuando Satanás se acerque, porque a Job le pasó. Exactamente. Cuando Satanás se acerque a donde Dios, o el diablo, como la serpiente, como usted, Dios le va a decir, bueno, es que ella o él está mintiendo. O sea, ¿qué puede hacer Dios frente a eso?
No es que Dios no pueda en un momento por misericordia actuar, pero si yo vivo en la práctica de pecado, si yo vivo permanentemente haciendo cosas incorrectas, yo no puedo pretender que ese Dios que es santo, que ese Dios que es justo, actúe a mi favor cuando yo misma no le he otorgado, porque allí es donde viene el pasaje de Isaías. Amén. Isaías le dice, se quedará con el botín si ganara incorrectamente, porque esa es la raíz de ese pasaje. Se quedará con el botín si se lo ganara incorrectamente. No se va a quedar, pero correctamente Dios esté allí, se lo merece. Allí yo tengo que, entonces muchos somos insistentes, incorrecto, y pensamos que Dios tiene atadura, cuando yo por el derecho que le he dado al enemigo en mi contra. Cuando lo vemos de esa, retomando un poco lo que inicialmente, dejo de comportar a las leyes del reino, eso a comportar leyes terrenales de las tinieblas, determinando bajo encuentro. El movimiento dice que entonces con la tiniebla yo he a las tinieblas. Entonces cuando las apelan al reino, las cuales yo no he puesto en práctica en mi vida, me va a ocurrir del evangelio donde aparte dice mi hacedor de maldad. Pero ¿por qué lo dice? Quienes se lo señala, pero de acuerdo a, tuvieron acciones, pero no de acuerdo a las leyes por eso no pueden entrar en el reino. Vivieron de acuerdo a entonces ahí lo va a desechar. Así, vamos a verlo de Dios crea y bueno en el Génesis, ¿verdad? Para el hombre. Todo. Y lo único que el hombre es del árbol de la. ¿Y qué hace el hombre? La mujer y el hombre de ese árbol. Perdieron ellos todas las bendiciones. Perdieron todo. Tuvo que hacer Dios sacar. Porque donde que Dios había estar allí en la que está. Entonces, ¿qué viene? Veamos qué está ocurriendo ahora, como ocurrió hace miles. ¿Qué ocurrió en ese momento? Hubo maldición sobre la mujer, sobre la tierra. Aún al hombre te costó comer. La serpiente le dice, te parirá y tú hará de ti. Decías, Dios no pudo, no quiero usar ese término. Dios no, cuando tú hablas de un país, lo primero, cuando entro a otro país mío, yo tengo leyes de ese país para no violar, para no, porque haya en de treparse, entonces no es que obligó por desconocimiento, está violando por conocerla y querer hacer de nosotros conocemos, pero no comprendemos la manera que ocurre cuando opera las leyes de Dios. Lo vemos en Génesis, ¿no? Que nosotros a Satanás, a sacar, a salir y a caer, y después ataque espiritual por ataque espiritual por mucho. Porque no podemos decir examinar mi vida internamente para ver Satanás, el botín no Satanás, si cosas en nuestras vidas. Exactamente. No nuestra vida, pero el automático tiene la potestad. Jesús tenga toda se la sí, pero un poder o el dominio de él
gobierno de Él, Amén. bajo las leyes de Él, porque Él no me va a dar, yo ande licenciosa, no me va a dar poder para... Miren, hermano, no es un tema... Ustedes recordarán al apóstol Pablo cómo advertía al pueblo en el sal. Él le advertía mandamientos. Podían alegar que si correcto la protección que habían comportado de... Entonces, nosotros nos damos cuenta que siempre el pueblo cristiano va a enfrentar ante las situaciones, protección de Dios a nuestro y no es porque nosotros, por eso es que Pedro decía, no es libertad, se hace eco de esa misma, no hemos adquirido forma libertina, está el gran error de concebir el reino de los cielos. Los cristianos de la iglesia también cometieron el mismo. Pensaron que eso era manera libertad, la protección de, y se fueron dentro del agua de la cobertura. A los Corintios le escribe como, por eso a los Efesios les la armadura de Dios, porque ustedes no están haciendo, no están viviendo que Cristo, y es que en verdad estamos haciéndolo. No podemos apelar a la para librarnos de los ataques cuando nosotros estamos. Entonces lo exhorta a la iglesia, a los Efesios, lo hace en la carta a los Gálatas, a veces a los Corintios, hasta este tiempo recurrente, es un tema recurrente en Pedro por comportamientos y nosotros pensamos en la salvación, no importa, igual hago una oración fuerte en la comunión con el Señor para él en de Dios, pero si no, el problema no pensemos allí. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero con el Señor no pecado, de todas maneras por mí, porque no va a ser. Hablas de Pablo y de Pedro, apóstoles, el fin de semana le decía en el Nuevo Testamento está cuando nosotros Pablo nos explica las cosas que están pero que en muchos y que Pablo, Pedro y todos ellos insistentes, intensos, perseverantes, el pecado, todo luminosa, lo que con vidas, todo lo que en nuestras vidas. Así es. Yo estudié, me llama las palabras
a la palabra de a y todo lo que Nuevo Testamento, por cuanto hiciste, Así por es. cuanto maldita serás entre los del campo, mucho andarás y de tu vida. Le dice, por cuanto obedeciste al árbol que te mandó de él, de ti, con ella todos los días de tu vida, y con el sudor de tu rostro el pan hasta que fuiste tomado polvo. ¿Y quién come? La serpiente. Ah. Imagínate ahora por qué esta carne, ten la insistencia, o porque que infortuna, estaba desesperada, conducta no le para que nuestra nos coma como a sobre tu pecho andará y automáticamente la serpiente no anda. Por eso nuestra lucha dice obras de la carne que le dan derecho a nuestra vida. Amén. Que anda como león Devorar. devorar. ¿Quiénes somos nosotros? Ahora usted era pastor literal. Espiritual. Y es santa. Hermosa explicación nos permite de las acechanzas y sobre una carne. Deja llevar por esa posesión demoníaca. ¿Por qué razón del mundo de por porque están sujetos al Dios Todopoderoso? Que eso se que nosotros espiritual que es Cristo a nosotros y se forma imagen del terreno. Entonces nosotros como terrenales no lo digan. Porque si nosotros nuestra vida aprender todo eso, porque es el de
Satanás se alimenta de lo suyo propio. Esto porque yo me lo entregué. Es más, él me lo dio, ¿no? Él nos dice, libre albedrío. La decisión es mía. Él me puede tentar y si lo hace, punto, se autoriza el uso de Amén. Si yo de mi familia, de mi generación, y Adán y Eva lo como lo estamos comprendiendo. Hablar de la para establecer. Tú y yo vamos al Señor. Hay adulterio, violación de autoridad. Ay, Señor. Y que Cristo no tenga. La Biblia dice que él anuló. Pablo es claro. Nuevo Testamento, nueva comprensión, deseo de todo y de toda la psique humana a conducta santa, pura, es que están, no logro decirlo, pero lo que quiero comportamiento es el derecho legal. Tú dijiste el domingo de todo y más. La Biblia dice que cuando eso me lo tengo que sacar. Actitudes y lo deseaste en tu corazón. Ya te convierto en ya legal. Abren la puerta. Y tome dominio. No la toma a nadie. ¿Por qué mi marido se que mi mujer? Por finanzas, hecho legal a Satanás. Y que más hay más. Seguir hablando de este derecho legal.
hermanos. Amén. Así Correctas. para la cabeza y a veces Ser lo suficiente cierto en reconocer que indudablemente estaban bien. Si nosotros somos deshonestidad nuestra de Dios. La pregunta es que, bueno, estoy haciendo plata, ¿por qué entonces con la gente que me quiere quitar? Y al no simplemente nos va a llevar, nos mantengamos aún en ser sinceros. Voy a y así lo podemos en las relaciones matrimoniales, relaciones de hijos, en las relaciones hemos no agradables al nuestras conductas y nuestros hemos abierto a las tinieblas para que interesante este tema, rico. Aprender que es incesante. La cobertura y el ya yo estoy con Cristo. Pero Cristo está. Entonces es allí de cancelar el. ¿Sabe por qué? Quien tiene que identificar es áreas en donde yo le da Benito, porque ser confrontado. Estamos llegando al justa. Estamos haciendo incorrecto. O como conmigo, no tiene contigo. Del
la causa. Mi favor. Por eso David cada vez estudia a David. No era un hombre tan del Señor. Entonces iba y se examinaba, que él decía las rebeliones. Y hace el salmo, la palabra puede hacer ese que el deseo del derecho legal. El Antiguo Testamento, capítulo 7. Dios le explica al pueblo. Y vamos a verlo en Daniel. Cuando uno reconoce de lo que está. Capítulo 7. Jehová de los ejércitos, la verdad y hacer misericordia con su hermano. Huérfano al extranjero ni hace mal en su, pero no volvieron la oír y pusieron la ley ni la enviaba por medio de los profetas primeros. Gran enojo de parte de que así como él clamaron y no. Dile al pueblo por qué no obedecieron, dieron a la voz del Espíritu, hablar de sus malos. Y miren lo que hoy el libro de Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor en ayuno. Jehová mi Dios, ahora Señor, digno de ser misericordia con los que hemos pecado, hemos cometido iniquidad impíamente y nos hemos su mandamiento, no hemos obedecido, que en tu nombre
a nuestros príncipes, a todo el pueblo de la tuya y nuestra. Entonces, los problemas a los problemas. Exhortamos y nos exhortamos lo que estamos aquí. Al que nos está viendo, exhortamos no ni siquiera nuestra exhortamos de acuerdo a lo que está diciendo. Y de que si hay algo en mi vida mal, y reconocer honestamente pecado, que yo metía las reglas de la tierra. He decidido arrepentirme y confesar y volverme a Dios, lo único que me puede restaurar. Lo único que me da derecho a que el poder de Dios, por favor, como si se arrepintieron, sacó de su cautividad. Entonces es importante este asunto, pastora, pero las cosas son hechas nuevas. Cuenta claramente. Nosotros debemos explicar y reconocer el punto de partida de donde obtuvo el derecho para poder revocar a las tinieblas. Tengo que humillarme ante Dios y pedir perdón de maldad que no son sino que han afectado a otros, etcétera. Aprender que la guerra espiritualmente reprender. Eso no es así, hermano. Hay más guerra eficaz y efectiva. El cambio en nuestra vida, porque se arrepiente, pero aleluya. Perdón, pero sigue lo mismo. Amén. ¿De qué vale arrepentirnos? Perdón, si actitudes siguen legal. Amén. A Satanás, entonces es necesario descubrir o quién o a este punto autorizar a Satanás
y a sus demás a actuar en el territorio de mi vida o en los territorios. Así es. Entonces, esta es trascendente y vamos aún más adelante por la guerra espiritual y importante para la liberación y es importante para estar los territorios quitados. Amén. Producto de nuestra conducta, nuestra ignorancia, nuestra y poder recibir de Dios. Así es. Porque muchos decimos restaure y me restituya. No le estamos dando el derecho legal a Dios. Satanás. Correcto. En mucha vida. O se lo hemos quitado. No se lo hemos quitado. El programa, el lunes, vamos a hablar de eso porque tendremos victorias cuando se le haya quitado legal que yo le permití. Amén. Para operar en mi entorno. Entonces, vamos a tocar las áreas de donde Dios debe estar devorando. El más nos está devorando. Que yo la semana pasada, pero aún todavía no hemos podido entrar en esa para comprender cuáles son esas áreas, porque Satanás no va a nuestras áreas fuertes a atacar por nuestras áreas y tengo que esas áreas en mi vida para poder recibir. Mira lo que dice Isaías 43. Mas este es pueblo saqueado. Yes. Todos ellos enlazados en cavernas, vendidos en cárceles, a saco, libre, hollados, y no hay quien diga restituir. Entonces la restitución la trae Cristo, pero yo tengo que no ser sabio, porque yo veo a Pablo ahora
ahora que veo todo este tema dando, Benito, yo veo a un Pablo desesperado. Las iglesias comprendieran el tema de la guerra como algo que afecta mi vida, porque hay gente que quiere hacer guerra espiritual a los demonios, a todo el mundo, y están ellos mismos. Entonces, ¿qué autoridad tengo yo en el mundo? Sí, al final yo misma estoy, por eso cuando vamos a ver a Jesús, Jesús dice que por Belcebú, echar fuera a Belcebú. Amén. ¿Verdad? Un reino dividido jamás. Al final vemos claramente la necesidad de, en vez de estar de exorcistas ambulantes por ahí, buscando la dirección del Espíritu Santo y de la palabra, en qué áreas de mi vida Amén. Yo estoy luchando, en qué área de mi vida estoy escondido en cavernas y cárceles espirituales. ¿Qué área de mi vida está enlazada? ¿Qué área de mi mente está enlazado? Porque hay jaulas espirituales. Pueblo que andaba en tiniebla y sombra de muerte vio gran luz cuando nació el Mesías. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, podemos estar asentados en tiniebla, podemos estar entrelazados, podemos estar saqueados y hollados en nuestra vida espiritual y que se refleja en las áreas donde Satanás tiene derecho legal. Usted dice, pero ¿cómo es posible que yo soy cristiano? Entonces, ¿qué pasó con la sangre de Cristo? ¿Qué pasó con el nombre de Cristo? El problema no es el nombre ni la sangre de Cristo, el problema soy yo. Esa sangre tiene poder por sí sola, pero si yo no me he preparado y no he preparado mi vida para ser digno de Él, entonces por eso es importante comprender que soy yo la que tengo que volver a entregarle el señorío a Cristo de esas áreas de mi vida. Amén. Porque se las entregué. Lucas 4 dice que yo se las entregué. ¿Cómo? Con mis actitudes, con mi pecado, con mis comportamientos incorrectos. No fue que te tiraron brujería, eso es otra cosa. No fue que te tienen envidia, eso es otra cosa. No fue que atentaron contra ti, que están hablando de ti, eso es otra cosa. Amén. Porque pueden estar hablando de mí, atentando contra mí, pero yo llevo una vida correcta, eso no me va a afectar. Como Israel frente a Balaam. Exacto. Y no había causa, ni poder alguno para poder maldecir a Israel. Exacto. Entonces, no tiene que ver tanto con lo que me hagan externamente, sino con lo que cómo yo maneje el derecho legal. Yo cómo lo maneje es lo importante, porque mucha gente se la pasa echándole la culpa al pastor, a la pastora, a la iglesia, a los papás, a la mamá, a los esposos, a las esposas, a los hijos, a todo el mundo, pero no tenemos la humildad. Estamos enceguecidos, entenebrecidos, estamos proyectando hacia afuera lo que es mi responsabilidad. Así es. Y Satanás se está aprovechando de ello para gobernar, para tomar territorio, para saquearme, Benito, para saquearnos y para no recibir la restitución. Por eso que hay gente que dice, tengo años en Cristo, tengo años yendo a la iglesia, yo no veo liberación ni restitución en esta área de mi vida. Sigo en lo mismo. Entonces no es que Dios no pueda operar, no es que Dios no tenga poder para hacerlo, es que yo no he tratado esa área del derecho legal, de la legalidad que le estoy entregando, a quién se la estoy entregando. Yo puedo tener mucha santidad en un área de mi vida y en otra área de mi vida ser muy diablo. Hermano, eso es así. Y no nos llamemos mentira. Eso es así. Por eso los profetas eran tan duros. Amén. En confrontar el pecado del estas pueblo. cosas, porque es fácil decir, ay, ya en Cristo Jesús yo acepté y todo es espiritual y todo es santidad y todo, pero
¿Estoy viviendo de esa manera? En una casa yo puedo tener la sala limpia, la cocina limpia, pero puedo tener cuartos sucios. Así es. Así son áreas de mi vida en donde yo tengo amargura, raíces de amargura, falta de perdón, tengo enojo, abandono, resentimiento, ira, tantas cosas. ¿Y de qué se alimenta Satanás? De eso. De eso en mí. Se alimenta. Esa es mi carne, ese es el polvo que come. Para decirle al Señor, ahí no lo toca porque eso es mío. Eso ella o él me lo entregó. Eso no lo vas a tocar porque no es que no lo puedas tocar, es que me corresponde a mí. Él me lo entregó. Él me lo entregó. Yo lo gané. Yo tengo derecho. Yo tengo autorización de él mismo, de ella misma, para hacer esto. Así que, ¿qué me vas a decir? Y el Señor le va a decir, bueno, tienes razón. Yo respeto su libre albedrío. Yo soy un caballero. Yo no puedo hacer nada. Él tiene que venir voluntariamente a entregarme esa área. Por eso Pablo nos hablaba de la esclavitud del pecado y la liberación de la esclavitud del pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que realmente nos permite a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de qué somos liberados y qué áreas de nuestra vida deben ser liberadas. Porque muchas veces hay áreas en nuestra vida que nosotros pensamos que no necesitan ser libertadas. Ahí es donde vienen los argumentos, ahí es donde vienen las fortalezas. A mí me parece que en esta área estoy bien y no estoy bien. Entonces yo tengo que ser liberado completamente y reconocer que necesito a Cristo Jesús en todas las áreas de mi vida, no únicamente en aquella que yo pienso que es la área problemática, porque mi pensamiento erra, mi razonamiento erra, mi criterio erra. Entonces yo necesito al Espíritu Santo que me muestre. David era muy humilde cuando él decía y también pedía perdón por los pecados que le son ocultos, porque David sabía que él tenía que ponerle todo al Señor para que el Señor pudiera usarlo como él quisiera y que Satanás no tuviese ningún dominio, ninguna posibilidad, ninguna abertura, ninguna grieta en él sobre el cual ejercer poder y ejercer autoridad en un momento determinado. Y las veces que tuvo las grietas, reconocía que Satanás estaba ejerciendo el poder y se volvía inmediatamente a Dios y se arrepentía a Dios y le entregaba esas áreas al Señor para que el Señor se glorificara. Bueno, como todo lo bueno tiene su final. Amén. Nosotros solo queremos hacer comprender que hay artimañas. Amén. Mira, la Biblia dice que tenemos que resistir las acechanzas del diablo. O sea, que él siempre está acechando. Él siempre está tratando de cazar nuestra alma. Hay estratagemas. Él siempre está tratando de atarnos, enlazarnos, saquearnos. Amén. Por eso Jesús habló de la oración como un arma para saquear al hombre fuerte. Correcto. Y allí va, en muchos, el próximo programa vamos a hablar de 4 estrategias para no dejarnos devorar del diablo. Amén. 4 estrategias que nos van a ayudar. Hermanos, enfóquese. Un consejo, enfóquese. No se distraiga, porque las distracciones de Satanás hacen que nosotros nos desenfoquemos de examinarnos. Hay distracciones, y lo vamos a hablar la próxima semana. Distracciones de Satanás para devorarnos. Distracciones a veces tontas que nos desequilibran, que nos frenan, que nos impiden. Entonces se está perdiendo toda nuestra vida y nosotros enfocados o atentos en algo que no nos corresponde, irrelevante, y que no nos damos cuenta que son estrategias de Satanás para devorarnos. Amén. Para enlazarnos y para mantenernos atados. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos actuando, comportándonos de tal manera que con eso le estamos dando el derecho nuevamente. Porque a veces se lo quitamos, se lo damos a Cristo. Lo cogemos, se lo quitamos a Cristo y se lo damos al diablo. Y andamos en ese vaivén y en esa inconstancia. Y hermano, tal vez Benito les hable diferente. Y yo voy más de frente en ese sentido, porque es así. A veces se lo damos. Señor, te lo entrego. Pero a los días vuelvo y lo estoy entregando a Satanás. Entonces a veces digo, bueno, Satanás, préstamelo un ratito para dárselo a Cristo.
se lo doy a Cristo un ratito, entonces lo vemos como un juguete, un títere o algo que podemos andar de aquí para allá. Y no puede ser así. Tenemos que tomar la firmeza. Nos volvemos inconstantes en nuestros caminos. Tenemos que tomar la firmeza y decir, bueno, ya yo voy a ponerle fin. Porque ¿qué hizo David? Porque si tú lo ves en el caso de David con Goliat, dice que Goliat venía todos los días contra Israel y contra Saúl, y los atemorizaba, y los amedrentaba, y los acechaba, y los enmarcaba, le ponía límites. Pero David no hizo, con David no pudo hacer eso. ¿Por qué no pudo hacer eso con David? ¿David qué hizo? David fue estratega. David le señalizó a Goliat, le dijo, mira, hizo una raya. Le hace el pasaje y le hizo una raya y le dijo a Goliat, aquí no pasa, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti. No, David no se puso a hablar mucha palabrería, ni estar atento a muchas cosas. Él preguntó, ¿qué está pasando aquí? Bueno, vamos para la guerra. La guerra es peleando. Vamos a cortarle esta cabeza a ese gigante y vamos a entregárselo porque tenemos un Dios todopoderoso. Pero David se aseguraba de estar bien delante del Señor. Eso es importante. Y de tapar cada grieta, de sellar. Por eso es la importancia de la intercesión. Así es. Allí es donde entra la intercesión para poder entonces hacer vallado. Correcto. Y cerrar la brecha. Porque la brecha es lo que le da el acceso legal a Satanás para meterse en nuestra vida. Bueno, amados hermanos, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Me apasiona, a Benito le apasiona. Se tomó sus 5 minutos, como dijeron por ahí, para poder dar este tiempo maravilloso. Hay más. El próximo programa son las 4 estrategias para no dejarnos devorar por el diablo. Amén. Para quitarle al diablo lo que nos pertenece. Porque tu familia le pertenece a Jesucristo. Tu casa, tu salud, tus finanzas, tu descendencia. Yo sé que vienen tiempos de restitución para tu vida y para tu familia. Amén. Presta atención al consejo que se te ha dado aquí y estúdialo, analízalo, examina las áreas de tu vida para entonces poder empezar a quitarle territorio a Satanás. Aleluya. Y verás cómo tu vida cambia, cómo tu vida es transformada, cómo la gloria del Señor se empieza a manifestar en mayor plenitud en tu vida y en tu casa. Bueno, Dios les bendiga rica y abundantemente. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 en puntito. Con el siguiente, vamos a seguir con este tema, con cada uno de ustedes. Gracias por haberse conectado con nosotros a través de las redes sociales. Hemos tenido una audiencia hermosa. Este tema es tan interesante, los ataques espirituales que estamos viviendo, la legalidad espiritual, a quién se la estamos entregando. Y ahora vamos a hablar del próximo tema, las 4 estrategias para no dejarnos devorar por el enemigo. Amén. Para poder entregarle todo el señorío de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche. Sus pastores Benito y Carmen Cañate, aquí en A los pies del Maestro Lai. Dios le bendiga. Amén. Les amamos, iglesia. Bye bye.